Cuando escuché el primer grito, pensé que era solo otra urgencia más. No sabía que era el principio del fin. Me llamo Lucía Herrera, y antes del colapso, era enfermera de guardia nocturna en el Hospital Central de Ciudad Nueva Esperanza. Tenía 32 años, un hijo pequeño en casa y turnos tan largos que había días en los que olvidaba cómo se sentía la luz del sol. Mi vida giraba en torno a las salas blancas, los pitidos de los monitores y el olor constante a desinfectante barato. Ese día, ese maldito día, empezó como cualquier otro. Llegué al hospital minutos antes de las 6, con el cabello todavía húmedo por la ducha rápida y los ojos hinchados por la falta de sueño. Recuerdo haber saludado a Camila. Sí, esa Camila, la misma que más tarde grabaría el mensaje que todos escuchamos por la radio, y bromear con ella sobre el café horrendo de la máquina del pasillo. No sabíamos que estábamos compartiendo nuestros últimos momentos de normalidad. A las 6 en punto, los primeros pacientes comenzaron a llegar, hombres y mujeres temblando de fiebre, los ojos vidriosos, con heridas extrañas que no sabían explicar. Uno de ellos se desmayó frente a mí, convulsionando. Intentamos estabilizarlo, pero su corazón se detuvo. Intentamos reanimarlo, y cuando su cuerpo volvió a moverse, no era un milagro. Fue una pesadilla. No reaccionaba a la voz, ni a la luz, ni al dolor. Solo atacaba, con una rabia descontrolada. Mordió a una interna, a otro enfermero. Yo misma apenas logré cerrar una puerta a tiempo. Al principio, pensamos que era un brote psicótico, algún tipo de droga, una infección exótica. Nadie decía zombie en voz alta. Todavía no. Los pasillos del hospital se llenaron de caos, camillas volcadas, gritos, alarmas. Vi a Camila por última vez empujando una silla de ruedas con un niño inconsciente. Luego, la perdí entre la muchedumbre. Los militares no habían llegado todavía. La policía no atendía. Las líneas estaban muertas. Y entonces, empezamos a morir nosotros. La infección no se parecía a nada que hubiéramos visto. Algunos mordidos resistían más de 1 hora antes de volverse. Otros, apenas unos minutos. El miedo era tan contagioso como la enfermedad. Comenzamos a encerrarnos en salas, a empujar muebles contra las puertas. Se sentía como una guerra, pero sin un enemigo claro. Cuando por fin logré salir del hospital, ensangrentada, agotada, sola, la ciudad ya no era la misma. Sirenas por todas partes, autos abandonados, gente corriendo, llorando, sangrando. Vi a una madre siendo arrastrada por su hija infectada. Vi a un hombre apuñalando a otro por un lugar en una ambulancia. Nadie nos explicó nada. Solo sabíamos que teníamos que huir, pero yo no huí. Volví al hospital, no por heroísmo, no por deber, sino porque mi hermana, Ana, también era enfermera y había estado de turno esa noche en pediatría, y porque mi hijo, Matías, había quedado con mi vecina a solo 3 cuadras de ahí. No podía escapar sin ellos. No podía abandonarlos. Encontré a Ana más tarde ese día, encerrada en una sala de aislamiento, cantando una canción infantil para no enloquecer. Estaba viva. Lloramos juntas. Nos prometimos sobrevivir. No fue fácil. El hospital, ese templo de esperanza que conocíamos tan bien, se transformó en un infierno. Las salas de cirugía eran trampas mortales. La morgue. Mejor no hablo de la morgue. En cada rincón había sombras que se movían y sonidos que te congelaban la sangre. Poco a poco empezamos a entender las reglas. Todos los que morían volvían. No importaba cómo, no importaba cuándo. Era como si la muerte hubiera sido secuestrada por algo oscuro, algo que no entendíamos y algo que no nos daba tregua. Durante días nos escondimos, recogimos suministros, escuchamos fragmentos de transmisiones por radio. Alguien mencionó la línea. Otros hablaban de un lugar llamado Fort Matis. También oímos la voz de una joven que transmitía desde una emisora. Dani, la llamaban, la voz. Sus palabras eran como oxígeno en medio del humo. La ciudad colapsó en menos de 24 horas, y nosotras seguimos respirando. Hoy, ya no soy solo una enfermera. Soy sobreviviente, cazadora, protectora, a veces mentirosa, a veces asesina. He hecho cosas que jamás habría imaginado, y lo peor es que lo volvería a hacer, porque en este nuevo mundo no basta con salvar vidas. Hay que aprender a vivir con la culpa de no poder salvarlas todas. El turno de la noche siempre ha sido una especie de maldición silenciosa. Los pasillos vacíos, las luces frías, las máquinas que zumban como si respiraran. Uno aprende a amar el silencio solo porque sabe que,
Tarde o temprano, va a romperse. Esa madrugada, el hospital estaba inquietantemente tranquilo, nada fuera de lo común, pero algo se sentía raro, como si el aire estuviera más denso, como si algo invisible caminara entre nosotros sin hacer ruido. Llegué poco antes de las 6, como siempre, apurada y mal desayunada. Salí de casa dejando a Matías dormido, con un beso en la frente y una promesa vacía. Mamá vuelve en la mañana. No volví, al menos no como él esperaba. Me encontré con Ana en la entrada. Ella ya estaba ahí desde hacía una hora, agotada pero con esa sonrisa suya que nunca perdía. Me entregó un café y un resumen rápido de los casos. Un par de accidentes menores, un paciente con fiebre alta que nadie entendía, un niño con convulsiones, nada que no hubiéramos visto antes. Nos dividimos como siempre, yo hacia urgencias, ella hacia pediatría. En la sala de enfermería estaba Camila, organizando fichas, peleando con la impresora y quejándose del turno doble que le habían dado. Reímos un poco. Le dije que cuando todo esto acabara, nos íbamos a la playa, sin teléfonos, solo mar. Nunca llegamos a hacerlo. A las 06:12, el primer código rojo, una mujer trajo a su esposo envuelto en una manta, temblando, con la piel grisácea y sangre seca en los labios. Dijo que lo había encontrado así al despertar. No respondía a estímulos, pero su corazón aún latía. Intentamos estabilizarlo. Le administramos líquidos, oxígeno. Sus signos eran confusos. Minutos después, llegó otro caso, y otro, y otro. La sala de urgencias se llenó de pacientes con síntomas similares: fiebre altísima, pupilas dilatadas, agresividad repentina. Uno intentó morder a un interno. Otro se arrancó el suero de un tirón y se lanzó contra una camilla. Algo andaba mal, muy mal. Llamamos a dirección. Nadie respondió. Las comunicaciones comenzaron a fallar a las 06:30. Pensamos que era una caída del sistema, algo habitual en el hospital. Pero cuando tratamos de contactar a la policía y luego a Protección Civil, y no hubo señal, la inquietud empezó a convertirse en miedo. Uno de los médicos, el doctor Valdés, propuso cerrar las puertas del hospital. Es solo por seguridad, dijo. Pero ya era tarde. La gente seguía llegando, corriendo, llorando, gritando. Vi a un niño con un mordisco en el cuello, a una anciana con la mirada perdida, masticando un trozo de carne que no era suyo. Vi cosas que no sabía que existían fuera del cine. Y entendí, con el corazón latiendo en los oídos, que nada de lo que habíamos aprendido nos preparaba para eso. A las 06:45 perdimos el control. Uno de los pacientes, un hombre robusto de unos 50 años, falleció tras convulsionar violentamente. Intentamos reanimarlo. No reaccionó. Confirmamos su muerte. Cubrimos su cuerpo. Pero cuando nos dimos la vuelta, se levantó, sin pulso, sin respiración, con los ojos blancos, y atacó. Fue rápido, brutal, mordiéndole el cuello al paramédico, rompiéndole la mandíbula a golpes, y cuando lo intentamos detener, no sentía nada, no paraba, no hablaba, solo gruñía. Camila fue quien lo encerró en una sala usando una camilla como traba. Yo todavía sostenía al paramédico, que sangraba sin control. Él me miraba como pidiendo algo que no sabía cómo darle. No entendía, nadie entendía. Los siguientes minutos fueron una pesadilla sin fin. Pacientes muriendo, volviendo, gente infectada, gritando, delirando, mordiendo, escapando de cuartos cerrados, personal médico huyendo, enfermeros encerrándose en baños, doctores sangrando en el suelo, y el miedo, un miedo denso, caliente, que se pegaba al pecho. A las 07:00, escuché un grito que jamás olvidaré. Era Ana. Corrí por el pasillo, empujando cuerpos, esquivando camillas volcadas. La encontré sujetando la puerta de pediatría con su cuerpo. Del otro lado, uno de los pequeños pacientes, sí, un niño de apenas 6 años, golpeaba el vidrio con una fuerza inhumana. Ana lloraba. «Ya no es él», me dijo. «No es él». La ayudé a cerrar la puerta con una camilla, y nos abrazamos ahí mismo, rodeadas de sangre, de llanto, de muerte. Fue el momento en que ambas supimos que el mundo como lo conocíamos se había terminado. No fue un virus, no fue un accidente, fue el colapso, el principio del fin. Nunca pensé que viviría para ver cómo colapsaba una ciudad desde dentro. Ni en mis peores pesadillas imaginé que me tocaría tomar decisiones que podrían costar la vida de otros, o la mía. Eran casi las 7:30 cuando Ana me agarró del brazo, con los ojos desbordados de miedo,
y me dijo: «Tenemos que salir de aquí, ya». Yo miré el hospital, mi hospital, nuestro hospital, convertido en un campo de batalla, las puertas rotas, las paredes manchadas, los gritos apagados por los gemidos guturales de esos seres. No sabíamos aún qué eran: zombies, infectados, muertos vivientes. No importaba el nombre, solo sabíamos una cosa: estaban por todas partes, y cada minuto que pasaba eran más. Ana temblaba. Nunca la había visto así. Mi hermana era fuerte. Siempre fue la que me levantaba cuando no podía más, la que cuidó de Matías cuando yo trabajaba dobles turnos, la que me decía: «No te rompas, Lucía». Ya casi. Pero ahí estaba, rota. Le pregunté por sus cosas, por su celular. Negó con la cabeza. No había tiempo. Lo único que llevaba consigo era un pequeño rosario de plata que colgaba de su cuello, un recuerdo de mamá. Salimos por la escalera de incendios, pisando charcos de sangre que ya no sabíamos de quién eran. Bajamos en silencio, tratando de contener la respiración cada vez que escuchábamos pasos arrastrándose o un susurro extraño detrás de las puertas. El estacionamiento del hospital era un cementerio de ambulancias y cuerpos, algunos cubiertos con sábanas, otros moviéndose. Tuvimos que rodear un cadáver que se sacudía con espasmos irregulares. No sabíamos si estaba vivo o transformándose. No quisimos comprobarlo. En ese momento no había espacio para la compasión, solo para la supervivencia. ¿Y Matías?, me preguntó Ana. El golpe fue directo al pecho. Mi hijo, mi niño, estaba a 3 cuadras, con la señora Carmen, la vecina del edificio. Tal vez seguía dormido, tal vez ya no. El tiempo había empezado a deformarse. No sabía si habían pasado 20 minutos o 3 horas desde que todo comenzó. «Tenemos que ir por él», le dije. Mi voz sonaba firme, más de lo que me sentía por dentro. Cruzamos la avenida principal de Ciudad Nueva Esperanza, justo cuando comenzaban los disparos. Desde una patrulla volcada, unos policías trataban de contener a un grupo de infectados. No lo lograban. Uno gritó algo sobre cerrar el perímetro. Otro simplemente lloraba. Corrimos. No miramos atrás. Pasamos por la farmacia que siempre estaba abierta. La encontramos saqueada. Por el suelo, frascos rotos, medicamentos pisoteados, sangre. Tomé lo que pude. Gasas, antibióticos, una caja de ibuprofeno. Instinto de enfermera. Aún pensaba que podría curar a alguien. A 2 cuadras del hospital, el infierno se sentía más cerca. Casas incendiadas, gente golpeando puertas, suplicando ayuda. En una esquina, una pareja abrazada mientras los infectados los rodeaban. No gritaban, solo esperaban. No supe si por resignación o por amor. Llegamos al edificio de Doña Carmen. La reja estaba forzada, la puerta abierta, el ascensor muerto. Subimos corriendo las escaleras. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Ana jadeaba. Yo pensaba solo en una cosa. Matías, apartamento 301, la puerta entreabierta. ¿Matías?, grité. No hubo respuesta. Entré primero. La sala estaba revuelta. Muebles volcados, juguetes tirados, sangre, pequeñas gotas, como si alguien hubiera sido arrastrado. «Matías», grité de nuevo. Lo encontré en el baño, acurrucado en la bañera, con los ojos abiertos como platos, temblando. Con él, el cuerpo de Doña Carmen, quieto, frío, con un mordisco en el cuello. Me arrodillé junto a él, lo abracé. No me importó la sangre, el miedo, nada, solo él, mi hijo, mi vida. Ana entró después, cerró la puerta, nos abrazó a los dos, y en ese instante entendí que ya no se trataba solo de escapar, ni siquiera de sobrevivir. Se trataba de proteger lo que amaba, a toda costa. Matías no hablaba, estaba en shock. Le acaricié el cabello, le dije que mamá estaba ahí, que todo iba a estar bien. Le mentí, pero necesitaba que creyera en algo. Planeamos salir por la azotea y cruzar al edificio contiguo. Desde allí, llegaríamos a un estacionamiento subterráneo donde yo sabía que algunos guardaban vehículos privados. Antes de subir, Ana se detuvo frente al cuerpo de Doña Carmen. «No está muerta», susurró. Nos giramos. La mujer comenzó a moverse, lenta, torpemente, los ojos lechosos, la boca entreabierta. «¡Corre!», grité. Cerramos la puerta. Subimos los últimos tramos de escalera a toda velocidad. Matías en brazos, Ana detrás de mí. En la azotea, el sol apenas rompía las nubes. El aire olía a humo y muerte. A lo lejos, helicópteros, sirenas, explosiones.
Nadie venía a rescatarnos. Éramos 3 en un mundo que ya no quería salvar a nadie. Saltamos al otro edificio. Casi caigo. Ana me ayudó. Matías se aferraba a mí como si su vida dependiera de ello. Y dependía. En el estacionamiento, encontramos un viejo sedán con las llaves puestas. Dios bendiga al pánico. Entramos. Arranqué. Salimos por una rampa lateral, esquivando cuerpos, llamas, escombros. No sabíamos a dónde ir. Solo sabíamos que no podíamos volver. Creí que lo peor había pasado al salir del hospital. Me equivoqué. Lo peor apenas comenzaba. Conducíamos por las avenidas de Ciudad Nueva Esperanza sin rumbo fijo. Calles que alguna vez estuvieron llenas de vida eran ahora un cementerio abierto. Autos estrellados, cuerpos tendidos, humo saliendo de edificios, alarmas que sonaban sin que nadie viniera a apagarlas. Ana iba en el asiento de copiloto, con los ojos bien abiertos, como si esperara que algo saltara del retrovisor en cualquier momento. Matías dormía en mis piernas, agotado por el miedo. Intenté poner la radio. Nada, solo estática, hasta que una voz rompió el silencio. Si estás escuchando esto, no vayas al centro. Está perdido. Repito, zona roja. Refúgiate donde puedas. Sobrevive, si puedes. Era una voz joven, femenina. Sonaba cansada, pero firme. Luego, silencio. Ana me miró. No dijimos nada, pero lo entendimos todo. No era solo el hospital, no era solo nuestro barrio. Toda la ciudad estaba cayendo. Giré hacia el norte, hacia los barrios altos, donde creí que habría menos infectados. A veces, veía figuras en las aceras, personas cubiertas de sangre, caminando en zigzag, con movimientos torpes pero decididos. No todos eran zombies. Algunos eran sobrevivientes. Otros, no sabíamos hasta que se acercaban demasiado. Una mujer se lanzó frente al coche. Frené. Gritaba. Tenía los brazos ensangrentados y algo envuelto en una manta. Un bebé. No tenía ojos. Ana gritó. Aceleré. No podíamos ayudar a todos. No podíamos detenernos. El caos tenía reglas nuevas. Regla número 1. Si te detienes, mueres. Las calles empezaron a llenarse más y más. Gente corriendo, empujando, disparando al aire. Un grupo de hombres armados había tomado una intersección. Vestían chalecos antibalas. Uno nos apuntó. Otro gritó. ¡Bajen del vehículo! ¡No!, grité, y giré bruscamente, chocando contra un poste de luz. El coche se detuvo de golpe. Matías lloraba. Ana sangraba del hombro. Yo tenía el brazo entumecido. Salimos corriendo. Disparos detrás. Voces. No eran militares, no eran policías. Eran saqueadores, civiles armados, igual de peligrosos que los muertos. Nos refugiamos en una tienda de electrónica. Cerramos la reja metálica. Ana empujó una estantería contra la entrada. El lugar estaba oscuro, pero era seguro. Por un momento. ¿Estás bien?, le pregunté a Ana. Asintió, aunque la sangre le bajaba por el brazo. La herida no era profunda, pero necesitaba atención. Limpié con lo que pude. Encontré una botella de alcohol isopropílico entre los productos y unas vendas de exhibición. Matías me abrazaba fuerte. Estaba despierto, pero no decía nada. Solo respiraba rápido, como un animalito asustado. «Vamos a salir de esta, mi amor», le susurré. Otra mentira piadosa. Desde una radio portátil en el mostrador, una transmisión comenzó a sonar. Era la misma voz que antes. «Están entrando por la zona roja. La estación está aislada. Si me escuchas, busca la línea. Hay una salida al norte, pero no sé si sigue abierta. Formatis está fuera de comunicación. Repite, fuera de comunicación». Ana se acercó. «¿Crees que eso sea real?» «No sé», respondí, «pero es lo único que tenemos». Entonces sí los vimos. A través del cristal, 3 cuerpos cruzaban la calle, lentamente. Uno tenía el cráneo abierto, otro arrastraba una pierna rota. El último era una mujer joven con el rostro parcialmente arrancado. No hacían ruido, solo avanzaban, como si olieran el miedo. Nos quedamos quietos, respirando con dificultad, pero uno de ellos se giró, nos vio, y comenzó a golpear el vidrio, luego otro y otro. Los golpes eran lentos, pero insistentes, como si supieran que tarde o temprano romperían todo. Ana cargó a Matías. Yo tomé un tubo de metal del suelo. No era mucho, pero era algo. El cristal empezó a cuartearse. No podíamos quedarnos. Corrimos hacia la parte trasera del local. Una salida de emergencia nos llevó a un callejón. Estaba oscuro, silencioso,
pero no por mucho tiempo. Detrás de nosotros, el estruendo del vidrio estallando. Luego, esos gemidos graves, esos pasos arrastrados. Corrimos, sin dirección, solo lejos, una moto abandonada, una estación de autobuses vacía, grafitis escritos con sangre. No hay salvación. La iglesia nos engañó. Los puros tendrán su venganza. Más preguntas que respuestas. Cruzamos por un mercado. Lo que antes era un lugar de vida y aromas, ahora era un laberinto de muerte. Cuerpos colgando de los puestos, cabezas aplastadas. Alguien había intentado resistir ahí. No lo logró. Encontramos una camioneta con la puerta abierta y las llaves puestas. Subimos. Esta vez Ana manejó. Yo me senté atrás con Matías. Tomé un cuchillo de cocina que alguien había dejado en el asiento del copiloto. Era pequeño, pero me daba una sensación de control, falsa, pero necesaria. Avanzamos por la autopista periférica. A lo lejos, una nube negra cubría parte de la ciudad. Explosiones, helicópteros, fuego. La ciudad ya no existía, solo quedaban ruinas. Y nosotros creímos que la carretera sería nuestra salvación, que alejarnos del centro nos daría respiro. Pero la autopista era solo otra trampa. Había autos detenidos por kilómetros, choques múltiples, cuerpos dentro y fuera. Algunos ya eran cadáveres, otros no tanto. Ana detuvo la camioneta. El sol comenzaba a bajar, y con él, la poca esperanza que quedaba. Afuera, el silencio era pesado, solo el zumbido de las moscas y algún lamento lejano. «No podemos seguir por aquí», dijo, bajando el vidrio lentamente. Olía a metal quemado y carne. Matías seguía dormido, esta vez en mis brazos. Tenía fiebre, tal vez por el susto, tal vez por algo más. Mi corazón se encogía cada vez que lo tocaba y lo sentía caliente, como si el mundo quisiera arrancármelo también. Decidimos buscar abrigo. Nos desviamos por una carretera secundaria, siguiendo un cartel oxidado que apuntaba a un antiguo colegio rural, ahora abandonado. El edificio estaba semicubierto por la vegetación, pero las paredes seguían en pie. Entramos rompiendo una ventana trasera. Dentro, el polvo se mezclaba con el olor de papeles mojados y orina seca. Pero era seguro, por ahora. Instalamos nuestro pequeño campamento en la biblioteca, rodeados de estanterías vacías y pupitres rotos. Ana se turnaba conmigo para cuidar a Matías. Le cantábamos, le mentíamos, le decíamos que todo era un juego, un gran escondite. Pasamos 2 días allí, 2 días sin luz, sin agua, sin noticias, hasta que escuchamos los pasos. No eran arrastrados, eran firmes, humanos. Ana apagó la linterna, me miró en silencio. Tomé el cuchillo y me acerqué a la puerta entreabierta. «¡Alto! ¡Salgan ahora mismo!», gritó una voz masculina. Nos descubrieron. Salí lentamente, con las manos en alto. Frente a mí, 3 hombres armados, con ropa de civil. Uno de ellos vestía una chaqueta de la policía municipal. No parecían infectados, pero sus ojos eran de gente que ya no confiaba en nada. «No queremos problemas», dije. «Solo nos escondemos. Tengo a mi hijo adentro. Está enfermo». «¿Enfermo cómo?», preguntó uno, apuntándome directamente a la cabeza. «Fiebre. No fue mordido, lo juro». Se miraron entre ellos. No parecían convencidos. «¿Quién más está contigo?». «Mi hermana, enfermera. Trabajamos en el hospital central». Ese nombre lo cambió todo. «¿Camila?», preguntó el que tenía la chaqueta de policía. «¿La conoces?». «Sí, la vi esa noche. Fue una de las últimas que quedó luchando adentro». El hombre bajó el arma lentamente. Se llamaba Rubén. Había sido oficial de tránsito antes del colapso. Uno de sus amigos había escuchado la grabación de Camila en la radio. Decía que si alguien del hospital había sobrevivido, quizá aún quedaba esperanza. Nos dejaron quedarnos. El grupo estaba compuesto por unas 12 personas. Hombres, mujeres, un adolescente. Todos armados, desconfiados. Algunos heridos. Nadie hablaba demasiado. El colegio se había vuelto su refugio, pero también su prisión. No salían de día ni de noche. Comían en silencio. Dormían en turnos. El segundo día con ellos, Matías empeoró. La fiebre subía. Ana se desesperaba. No teníamos medicinas, ni antibióticos, ni agua limpia suficiente. «Tiene que haber algo más en la ciudad», le dije a Rubén. «Una farmacia, una clínica, algo. No pienso volver ahí», me respondió. «¿No has visto lo que queda de esa ciudad? Mi hijo se está muriendo». Él me miró. Luego miró a su gente. No dijo nada.
así que lo hice yo. Me fui, antes del amanecer, sola. Ana me suplicó que no lo hiciera, que esperáramos, que no tenía sentido arriesgarme, pero el instinto de madre fue más fuerte. Tomé una mochila, el cuchillo, una linterna, y salí. Me interné en las sombras, de vuelta hacia el infierno. Regresé a una zona comercial que conocía bien. Había trabajado ahí como estudiante. Entre ruinas y cadáveres, encontré lo que buscaba, una clínica veterinaria saqueada a medias. Entre antibióticos para perros y tranquilizantes, algo podía servir. También agua oxigenada, jeringas. Cuando salí, ya era tarde, literalmente. 5 de ellos me esperaban en la calle, no zombis, hombres, armados, con los ojos vacíos. «Mira lo que tenemos aquí», dijo uno. «¿Y si nos la quedamos?» Intenté correr. Uno me sujetó del pelo, otro me empujó al suelo. Me rasgué la rodilla. El cuchillo cayó. Iban a matarme. O algo peor. Entonces, disparos. Rubén y 2 más aparecieron de entre los autos. Uno de los hombres cayó. Los otros huyeron. Me cubrí la cabeza. Sangraba, pero estaba viva. «¿Estás loca?», me gritó Rubén mientras me ayudaba a levantarme. «¿Sola? Te lo dije. Es mi hijo». Volvimos. Matías aún respiraba. Le administramos los antibióticos. Le bajamos la fiebre con trapos húmedos. Ana lloró cuando me vio entrar. Yo también. Esa noche nadie durmió. No por miedo, sino por la certeza de que, si queríamos seguir con vida, tendríamos que empezar a hacer lo impensable. Y quizás, lo imperdonable. Esa noche el cielo estaba cubierto, como si incluso el firmamento hubiera decidido esconderse del horror que vivíamos. Matías dormía. Su fiebre finalmente bajaba. Ana y yo estábamos sentadas junto a él, en silencio, como si no quisiéramos ni respirar demasiado fuerte por miedo a despertarlo, o a despertar lo que habitaba fuera de esas paredes. Rubén nos reunió a todos en el salón principal del colegio. «Escuchen», dijo. «Esta noche nos movemos. Encontré un mapa viejo en la sala del director. Hay una conexión subterránea, una antigua línea de drenaje que pasa por debajo del complejo industrial abandonado. Si llegamos hasta ahí, podríamos alcanzar la línea». Todos murmuraban. Algunos tenían miedo, otros simplemente estaban cansados de esperar la muerte. Yo solo pensaba en Matías. Si algo pasaba, no sobreviviría otra fiebre sin medicina. No podíamos quedarnos. Rubén trazó el plan. Dividiríamos el grupo en 2. Uno iría por el túnel con los niños y heridos, el otro, por fuera, distrayendo a cualquier amenaza. Yo elegí ir con Matías. Ana insistió en ir afuera. No quería que me arriesgara sola de nuevo. Acepté, con el corazón apretado. Salimos poco antes del amanecer. El grupo del túnel éramos 5. Yo, Matías en brazos, un anciano que apenas caminaba, una madre con su hija y un joven que apenas hablaba. Entramos por una escotilla oxidada detrás del colegio. La oscuridad nos tragó como una bestia silenciosa. Avanzamos con linternas y pasos cuidadosos. El olor era insoportable. Agua estancada, moho, algo más. Pero al menos estábamos vivos. Por ahora. ¿Crees que lleguemos?, me preguntó el joven en voz baja. «Tenemos que», respondí. «No hay más opción. Arriba». Los disparos comenzaron. No sabíamos si eran Rubén y los suyos, o algo peor. El túnel comenzó a angostarse. Luego, escuchamos el primer sonido extraño. Algo se arrastraba en el agua, varios metros detrás. No era humano. No hablaba. Solo jadeaba. Un jadeo húmedo, ronco, como si respirara con un pulmón lleno de lodo. «Apaga la luz», susurré. Nos detuvimos, todos. Entonces, lo vimos. Una figura en la penumbra, desnuda, con la piel desgarrada. Caminaba en 4 patas. Un zombi, pero diferente. No era lento, no era torpe. Olía, escuchaba, y se acercaba. «¡Corre!», grité. El joven tomó al anciano. La madre cargó a su hija. Yo abracé a Matías con toda mi fuerza y corrí. El túnel se volvió un laberinto. Agua hasta los tobillos. Paredes que cerraban el paso. Voces ahogadas detrás. El ser gritó. Un chillido que rebotó en el concreto y nos heló la sangre. Nos alcanzó al joven primero. Lo escuchamos luchar. Luego, nada. Llegamos a una escalera oxidada. Subí con Matías en brazos, jadeando. Detrás de mí, la madre y la niña. Abrí la tapa con un esfuerzo que me arrancó un grito. Afuera, un patio de fábrica, cubierto de niebla y humo. Salimos. 1, 2, 3. El cuarto nunca llegó.
La criatura no apareció, pero el sonido de su respiración quedó en mi cabeza, como si me siguiera, como si supiera que volveríamos a cruzarnos. Corrimos por los patios industriales, pasamos entre estructuras metálicas, maquinarias abandonadas, barriles rotos. Una sirena sonó a lo lejos. Helicópteros. Alguien hablaba por altavoces. Evacuación en curso. Línea norte. Identificación obligatoria. Proceda sin armas visibles. La línea. Había una oportunidad. Al llegar a la entrada, vimos a los soldados, rostros jóvenes, cansados. Uno de ellos apuntó su rifle directo a mi pecho. «¡Alto! ¿Infectados?» «No. Mi hijo está enfermo. No mordido». Me miraron. Me escanearon. Nos dejaron pasar. Pero antes de cruzar, volteé. Ana, Rubén. Y si no lo lograban, el alma me dolía. Pero tenía a Matías en brazos. Tenía que avanzar. Una promesa a medias. Te cuidaré. Siempre. Entramos. La línea era un caos ordenado. Gente gritando. Heridos por todas partes. Unidades médicas improvisadas. Nadie explicaba nada. Solo te decían, sigue, camina, espera. Nos separaron. Yo fui llevada a una carpa para revisión. A Matías lo colocaron en observación pediátrica. No quería soltarlo. Luché, grité, pero fue inútil. Nos separaron. Horas pasaron. No supe nada de Ana, ni de Rubén. Escuché rumores, que el complejo industrial fue invadido, que una criatura extraña masacró a un escuadrón completo, que la ciudad sería bombardeada esa misma noche. Entonces, alguien me tocó el hombro. Una enfermera, uniforme manchado, ojos rojos. «¿Lucía Herrera?» Asentí. «Tu hijo está preguntando por ti». Corrí. Lo abracé. Su fiebre había bajado. Sonrió. Lloré. Y entonces, por primera vez en días, creí que tal vez, solo tal vez, podríamos sobrevivir. Nunca imaginé que el final del mundo sería tan silencioso. No fue un gran estruendo. No fue una explosión nuclear ni un colapso repentino del sistema. Fue algo mucho más lento, más cruel. Una ciudad que se fue desangrando por las esquinas. Una humanidad que olvidó cómo cuidarse entre sí. Una infección que no solo pudría la carne, sino también el alma. Han pasado 5 días desde que entramos a la línea. 5 días en los que he visto más muerte que en todos mis años como enfermera. Gente que llega sin saber si todavía son humanos. Soldados que miran al vacío, como si ya estuvieran muertos por dentro. Madres con los brazos vacíos. Niños que no lloran, porque ya han entendido que el llanto no trae a nadie de vuelta. Estamos a salvo, eso dicen. Pero lo que nadie te dice es que la seguridad también es una jaula, que cuando sobrevives, tienes que seguir, respirar, comer, dormir, esperar. ¿Esperar qué? Nadie sabe. Me asignaron una litera en una de las carpas laterales. A Matías lo dejaron conmigo. Su fiebre ha bajado del todo. Su voz ha regresado, aunque apenas la usa. Dibuja en una libreta que le regaló una voluntaria. Dibuja casas, árboles, soles y zombis. Siempre hay zombis. Yo limpio heridas, ayudo a vendar brazos, a coser piernas. No me lo pidieron, solo lo hago, porque si dejo de hacerlo, pienso. Y si pienso demasiado, me quiebro. A veces escucho los altavoces con nuevas órdenes. A veces, un nombre por el sistema de megafonía, llamando a familiares desaparecidos. Siempre espero oír uno. Ana Herrera, pero no llega. Rubén tampoco. Tal vez murieron en los túneles. Tal vez siguen vivos, resistiendo en algún rincón olvidado del mapa. Tal vez ya no importa. Lo que sí importa es lo que sigue. Ayer escuché una transmisión clandestina en uno de los radios que manejan los soldados menos vigilados. Una voz conocida, firme, cansada, inconfundible. Aquí Dani, la voz. Si estás escuchando esto, no confíes en lo que dicen los de arriba. Fort Matis cayó. El gobernador huyó. Los puros están atacando al sur, pero hay zonas seguras, gente buena. Aún podemos reconstruir, aún podemos resistir. No estamos solos, no todavía. Mi pecho se llenó de algo que no sentía desde el primer día. Esperanza. Esa palabra pequeña que no cura heridas, pero las cubre por dentro. Esa que nos hace levantarnos, aun cuando todo parece roto. Hoy, Matías me miró a los ojos y me preguntó, ¿vamos a volver a casa? No supe qué decirle. ¿Dónde estaba casa ahora? El hospital ya no existe. Nuestro edificio fue saqueado y quemado. Nuestra calle, nuestros vecinos, nuestras rutinas.
Todo fue tragado por ese primer día de caos. Le acaricié la cabeza y respondí: vamos a construir una nueva. Y lo creo, porque si no lo creo, entonces todo lo que hicimos, todo lo que sacrificamos, no sirvió para nada. Hoy es el 5.º día desde el colapso. El mundo afuera sigue ardiendo. El contagio no se detuvo. Las respuestas no llegan. Nadie sabe qué fue lo que lo inició. Nadie tiene una cura. Pero yo tengo a mi hijo. Y mientras lo tenga, no pienso rendirme. Esta noche, antes de dormir, me miré las manos. Están llenas de marcas, cortes, cicatrices. Algunas de este apocalipsis, otras de antes. Soy Lucía Herrera. Sobreviví al Hospital Central. Sobreviví a la caída de Ciudad Nueva Esperanza. Y aún estoy aquí. No sé por cuánto tiempo. Pero mientras respire, voy a luchar. Por mi hijo, por mi hermana, por todos los que ya no están y por los que vendrán. Porque el mundo no se terminó, solo cambió. Y ahora nos toca a nosotros decidir en qué lo vamos a convertir.